Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Valorant Mobile. Bueno, primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Y créeme que te va a interesar este juego. Para mí va a ser uno de los mejores 5 vs 5 que tendremos en nuestros dispositivos móviles. Por si no sabías, el día de ayer, oficialmente por la noche, se abrían completamente los servidores de Valorant Mobile. Bueno, vamos a explicar a detalle todo esto con lo que es el juego en pantalla, con pequeñas previews, que es lo importante. En fin, vamos a darle. Ok, Valorant Mobile, señores, para que ustedes lo sepan, pues es igual al de PC sin más, o sea, tal cual. Es lo mismo, solo que con botones táctiles en la pantalla y, pues por si no sabías, pues básicamente es de esta manera. Cosa que me parece perfecto, ya que para mí Valorant Mobile demuestra muchísimo lo que quiere hacer la gente de Riot Games. Ok, ¿cómo se descarga? ¿De qué manera se puede jugar? ¿Esta beta es súper cerrada? Sí. El APK está en el comentario fijado, pero no solo necesitas el APK, necesitas una cuenta de WeChat. Si no puedes hacer tu cuenta de WeChat, pues F, porque WeChat básicamente es como un WhatsApp pero chino. Luego de pasar la cuenta de WeChat, necesitas obviamente un VPN para poder entrar. Y me van a decir, Destro, ¿pero qué VPN puedes recomendar? Es sencillo. O sea, aquí lo voy a mostrar en pantalla. Bueno, como ustedes saben, aquí tenemos el Valorant Mobile. Por si preguntan cuánto pesa, pues tiene un peso exactamente de menos de 5 GB. Tiene un peso de 4,49 GB, así que no está mal. Y el propio VPN que utilizamos es este VPN. Este VPN es el que se utiliza actualmente para poder entrar al juego. Sí, tiene que ser con un VPN chino porque si no, no te va a funcionar ni de cerca, para que sepas. Ok. Eso en primera instancia. Luego, perdón. Luego que exactamente el propio juego entras y te pide el VPN, te va a pedir algo muy importante. Me va a decir, ¿de esto qué es? Y es sencillo. Te va a pedir un ID chino. Así que búscate un ID chino porque si no, no te va a dejar jugar para nada, loco. Lamentablemente así es, así pasa esto, pero bueno, así de esto va actualmente Valorant Mobile. Es una beta muy comprometedora. Tiene algunas que otras cositas, pero bueno, en fin, son cosas de la vida que pasan actualmente con estas versiones de prueba. ¿Qué puedo decir acerca del juego? Ya está listo. O sea, Valorant Mobile ya está listo, solo falta que se traduzca completamente y pues en teoría pues no debería haber ningún tipo de problema. O sea, en teoría no debería haber ningún tipo de problema, ya para que te lo digo yo. Y pues está bien, el juego cumple con su cometido. Había revisado unos que otros comentarios de que la gente comenta y dice de que pues es un juego pues un poco aburrido, pero en realidad es que no. Un hero shooter táctico como Valorant es uno de los mejores hero shooter que ha llegado completamente a dispositivos móviles. Tal vez la mentalidad de la gente de PC y la de móviles es un poco más, todo tiene que ser igual que Call of Duty Mobile o igual que PUBG Mobile, pero no todos son Battle Royale en la vida, loco, en serio. Esto es uno de los multijugadores buenos, así como Rainbow, que pues a pesar de que tiene sus errores. También debo decir algo muy importante, este es el juego oficialmente que he probado con mucha instancia, que me ha demostrado de que ha salido tan bien optimizado sin necesidad de haber salido oficialmente ya su versión final. Va a 90 FPS estables, tiene programación de 120 Hz, tiene calidad de gráficos muy buenos y pues lo ha demostrado con toda la poder, bueno, con todo el poder completamente del Unreal Engine que utiliza. Porque ni de cerca creo que esto sea Unity. Bueno, en fin. La cantidad de dispositivos compatibles con este juego para hacer sus primeras betas a nivel comunidad es muy bueno. La verdad es que se ha entendido demasiado lo que quieren dar a entender la gente de Riot. Ahora, ¿qué es lo único que falta? Luego de que ya tenemos la información de que la versión de China oficialmente ya está lista, lo único que falta es lo que pasó con Arena Breakout, que el juego salga completamente traducido, tenga sus betas y salga oficialmente entre el segundo trimestre o segundo cuatrimestre del 2024. Y pues todo apunta de que así va a ser, ya que el juego pues se nota que está súper listo. Tiene obviamente animaciones de MVP, sistema de rankeds, ya tiene básicamente todo, incluso sus propias skins, ya todo está más completo, aunque no lo parezca. El juego ha demostrado de que los estándares prometidos por Riot Games para dispositivos móviles es completamente gradual. Me alegra mucho decirlo. Incluso tiene su propio pase de batalla, tiene sus propias skins con recolorado y demás, y también ya se puede incluso mejorar. Hay muchos aspectos y muchos detalles muy importantes en Valorant Mobile
que debo de decir y tomar en cuenta, ya que la gente tal vez no sabe de lo que se va a estar perdiendo si no juega este título para dispositivos móviles. Y la verdad, para mí, entre Rainbow y Valorant va a estar difícil la pelea, pero creo que Valorant se la va a llevar por mucho, porque pues es Valorant, o sea, literalmente es un juego de PC en móvil, pero tan bien hecho. Y tengo que decirlo de esta manera, tenía tiempo de no probar un juego de PC y de consolas, podríamos decir, que viniera a móviles, como lo que es el caso de Division, que si Rainbow Six, ahora Valorant, incluso el Warzone. Llega Valorant de PC y está muy bien optimizado. Muchos decían, es difícil de que la optimización de Valorant no sea buena cuando el juego pues no pide muchos recursos o algo por el estilo. Y sí, va a ser un juego de, entre comillas, pocos recursos que va a poder disfrutar la gente de gama baja media, gama media alta y demás. ¿Por qué? Porque es un juego que no pide muchos recursos ni en PC, mucho menos que lo va a pedir demasiado en dispositivos móviles. ¿Y saben qué es lo más importante? Es juegazo. Mucha gente decía, es muy lento. Loco, es un shooter táctico, tranquilo. Un hero shooter táctico. ¿Sabes qué es un shooter táctico? No, te recomiendo jugar Standoff 2. Un juego táctico, en teoría, de dispositivos móviles. Y muchos decían que Standoff 2 le daba 1000 vueltas a Valorant. La verdad es que no. Lo siento, pero yo he jugado Standoff, juegazo por cierto. He jugado CSGO, juegazo. Prefiero el original, que es el CSGO, porque el Standoff 2 se copió obviamente del CSGO en varias mecánicas. Y pues prefiero obviamente un CSGO original o un CSGO Mobile, obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Prefiero 1000 veces Valorant Mobile que cualquier otro juego shooter que ha salido completamente táctico en dispositivos móviles que ha querido asimilar lo de CSGO. Hyperfront quiso copiar completamente la fórmula de Valorant y por eso les cayó demanda a NetEase. Sí, los mismos creadores del proyecto Blood Strike, o también denominado como Blood Strike. NetEase se caracteriza mucho por copiar demasiadas cosas. Y eso fue lo que pasó con Hyperfront. Le metieron una demanda por copiarse básicamente del proyecto Valorant, que sencillamente pues ya sabemos qué ocurrió. Terminaron eliminando el juego por obviamente razones y problemáticas con Riot Games, que pues no te recomiendo meterte ahí. ¿Qué es lo que pasa? Este juego va a ser juegazo y tal vez la comunidad poco a poco lo vaya aceptando cuando salga oficial, cuando tengamos sus primeras betas globales. Betas globales me refiero ya cuando el juego esté traducido por lo menos mínimo al inglés. De momento tenemos betas chinas. Betas cerradas chinas, que es lo que podemos decir. Que así empezó Arena Breakout, así empezó PUBG Mobile, así empezó con Mobile en su tiempo. La mayoría de los juegos que son de Tencent, o mejor dicho, de Riot, así como pasó con Wild Rift en su momento, por si no sabían, así pasó con Wild Rift. Primero tuvimos beta china, luego el juego oficialmente se lanzó globalizado y así fue como fue sucediendo todo esto poco a poco mediáticamente. Se espera el lanzamiento de Valorant Mobile para 2024, mientras tanto estaremos en fases betas todo este mes de septiembre, 8 días. Y luego entraremos a más fases betas en este último año 2023. Y empezando el año que viene posiblemente tengamos ya las betas globalizadas en la Play Store o en la App Store mediante la aplicación de TestFlight. Bueno, este ha sido un video de Valorant Mobile. Me dices si puedes disfrutarlo, si ya lo estás jugando, si eres uno de los afortunados que no ha tenido ningún tipo de problema. Me costó tener la oportunidad para poder probarlo y la verdad es que es un juegazo. 10 de 10, lo siento, pero es el mejor juego que he probado antes de que se lance global, desde mucho tiempo, y tengo tiempo de estar jugando juegos de dispositivos móviles y compararlo con uno de PC que está a la altura, 10 de 10, loco, solo eso te puedo decir. Nos vemos en el siguiente video del canal. Adiós.